¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, que el Señor los bendiga a todos, ¿verdad? Realmente es un gozo para un servidor el poder, hermano, estar el día de hoy, miércoles 7 de abril de este año 2021, aquí, hermano, dispuesto, disponible para compartir de la palabra del Señor. Amén. Bendiciones para todos, realmente, hermano, nos gozamos de poder traer el mensaje de la palabra de Dios a su vida, donde quiera que usted se encuentre. Amén. Me da mucho gusto leer todos los comentarios, ¿verdad? Aunque no lo pueda hacer en el momento en el que estoy transmitiendo, pero me da mucho gusto el poderlo hacer posteriormente y darme cuenta, hermano, de todo lo que comentan, de todo lo que están ahí recibiendo también, ¿verdad? Y quiero que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, ¿verdad? En el caso de nuestra hermana Sony Castro, estamos orando por usted y por su familia, hermana Sony Castro en el Estado de México, y asimismo por la hermana Sony Bravo, ¿verdad? Allá en Guayaquil, quien nos comentaba el día de ayer que tuvieron nuevamente problemas, ¿verdad? Al estar escuchando la palabra. Y bueno, pues estamos orando por ustedes para que el Señor les guarde, les dé de nuevo, les llene de su presencia y que no haya ningún impedimento para que la palabra de Dios siga corriendo allá en Guayaquil. Amén. Y bueno, pues al hermano Frederick Owens, ¿verdad? En Londres, que el Señor le bendiga, hermano. Estamos también para apoyarle en todo lo que podamos y nos da mucho gusto que esté al pendiente de las transmisiones, aún a pesar de que cuando aquí se transmite a las 8 de la noche, allá con ustedes de madrugada, ¿verdad? Y gracias le damos a Dios por ese esfuerzo y el ejemplo que también nos da a cada uno de nosotros para levantarse, para disponerse y buscar la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Asimismo en Navarra, España, al hermano Juan Pedro, en Canadá, al hermano Peter y Neri, en Estados Unidos, a Blanca y Enrique, ¿verdad? Y a todos los hermanos que están en California también, que el Señor los bendiga. Asimismo en Hermosillo, en todos los estados de nuestra amada República Mexicana. Amén. Desde norte a sur, ¿verdad? En todos los estados, que el Señor los bendiga. En Villa Hidalgo, Jalisco también. Y bueno, pues realmente es un gozo, hermano, que haya gente, fíjese bien, de otros países, incluso de otros estados, que tengan ese deseo por estar escuchando la palabra de Dios. Que esto sea un ejemplo para nosotros como iglesia local también. Amén. A la que asimismo animo, ¿verdad? Exhorto a que no se pierdan las transmisiones de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy tenemos el estudio, hermanos, sobre Juan el Amado. Es miércoles de Juan el Amado. Y vamos a estar compartiendo, fíjese bien, ya el estudio 20. Son 20 semanas, hermano, en las que pues hemos llevado a cabo un estudio expositivo, hermano, sobre la primera carta del apóstol Juan. Amén. Y el pasaje que continúa, ¿verdad?, para el día de hoy es el que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y al estudio del día de hoy, hermano, le hemos llamado de muerte a vida. Amén, así que yo le pido que nos preparemos, vamos a disponernos, vamos a prepararnos, amén, y pedirle al Señor que nos guíe en el conocimiento de su palabra hacia toda verdad. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos, hágalo juntamente conmigo y oremos al Señor. Bendito Dios, te damos las gracias en este momento, en esta noche, Señor, por la bendición que nos das de podernos reunir, Señor. Mi Dios, no lo podemos hacer de manera presencial en este día, sin embargo, gracias porque tu Espíritu nos une, tu Espíritu es el mismo, tu Espíritu nos hace, Señor, entrar en un mismo sentir, en unidad, Señor, donde quiera que estemos. Y te doy las gracias porque es tu mismo Espíritu quien nos guía en el conocimiento de la palabra hacia toda verdad. Y es lo que pedimos el día de hoy, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, para que podamos comprender, Señor, el tesoro de conocimiento que hay en la Escritura. Gracias por todos mis hermanos. Te pido que todos se preparen, que nadie llegue tarde, Señor, o quien lo vea posteriormente, Señor, ya quedando grabado que aún, mi Señor, así sea de bendición. Bendícenos, pues, con tu Espíritu y guíanos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues abra su Biblia conmigo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, y a los versículos del 13 al 15. Amén. Tenemos el día de hoy también una enseñanza preciosa. Sí, una enseñanza, hermanos, bastante clara. Y en eso que mencionamos, hermano, que es clara, fíjese bien,
Juan nos presenta, hermano, la forma correcta de ver el cristianismo. Amén. ¿Por qué, hermano, es que Juan presenta esa forma tan clara de ver el cristianismo? Porque había muchos desde aquel entonces que presentaban una forma, una manera, una imagen, una perspectiva del cristianismo distorsionada, bajo sus propios deseos, bajo sus propios pensamientos, aun cuando muchos de estos se sentían muy maduros, muy iluminados, que se sentían, hermano, muy ungidos. Fíjese bien, distorsionaron el correcto evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermano, lo llevaron no solamente, fíjese bien, a ellos vivirlo, sino que comenzaron a enseñar a muchos y con ello arrastraron precisamente a muchos cristianos al error. Entonces es por ello, hermano, que Juan, fíjese bien, apoyando el ministerio de Timoteo sobre toda la región de Asia, ¿verdad? Sobre todas las iglesias de Asia. Bueno, pues Juan, inspirado por el Señor, se da a la tarea de presentar de forma clara y concreta lo que viene siendo verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Y es por ello, hermano, que en ocasiones la perspectiva que Juan nos presenta nos pudiera llegar a parecer un poco, hermano, muy tajante, muy estricta, ¿sí? O que solamente hay de dos opciones, ¿verdad? No nos da más. Y en ocasiones ello, hermano, nos pudiera sonar un tanto difícil de entender. Sin embargo, hermano, déjeme decirle que es la mejor manera de poder ver el cristianismo, ¿sí? Y es necesario, hermanos, que en ocasiones se nos presente así. ¿Y sabe algo? A Juan, hermano, a ese discípulo amado del Señor, le tocó, hermano, el hacerlo. Y fíjese, y eso que como lo he mencionado, él era el discípulo amado, ¿verdad? En sus cartas, ¿verdad? Cuando él comienza los versículos, la escritura, cuando él comienza los pasajes, él habla de una manera muy amorosa, se dirige a la iglesia como amados, como hijitos, ¿verdad? En un tono, hermano, fíjese bien, de amor. Pero aún en ese tono de amor, Juan, hermano, encuentra la manera de decirnos lo que es correcto de lo que no. Y aunque nos pudiera parecer, hermano, un poco duro, un poco tajante, ¿verdad? Hermanos, es la mejor manera, fíjese bien, de comprender y de ver el cristianismo en nuestra vida. Amén. Así que yo le pido, hermano, que estemos muy atentos, ¿verdad? Porque hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver un tema, hermano, que fíjese, el título lo dice, de muerte a vida. O estamos en la muerte o estamos en la vida. O estamos muertos o estamos vivos. Solamente hay esas dos opciones. ¿Qué le parece? Lea conmigo, hermano, lo que dice ese pasaje, ¿verdad? Estamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 15. ¿Verdad? Aquí también lo presento en la pantalla. Dice la palabra del Señor así: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué le parece? Cuando uno lee, hermano, estos versículos, uno se da cuenta precisamente de esto que le acabo de explicar, ¿verdad? Juan tenía una manera muy parca, ¿verdad? Muy estricta, una forma muy tajante, hermano, de ver el evangelio. Y él nos lo hace ver, él nos lo presenta de la misma manera, hermano, para que en nosotros no quede lugar a dudas en que si realmente, fíjese bien, estamos en el evangelio o no, ¿verdad? Y creo, hermano, que nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿verdad? Como a lo largo de los últimos estudios, hermano, las hemos estado viendo, ¿verdad? Esas sorpresas que de repente Juan nos hace ver, hermano, que si no estamos en la luz, que si no estamos en comunión con nuestros hermanos, que si la verdad no está en nosotros, hermano, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. Y es una sorpresa, hermano, ¿sabe por qué? Porque mucha parte del cristianismo hoy en día vive de una manera
que no es en la práctica de la verdad, en la práctica de la luz, ni mucho menos en la práctica del amor. Y eso es algo, hermanos, que Juan pretende enseñarnos en este día también. Amén. Fíjese bien, Juan comienza aquí, es decir, en el versículo número 13, por describir cuál es la relación del mundo con el cristianismo. Fíjese cómo en el verso 13 Juan, hermanos, señala lo siguiente. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cuál es la relación, hermano, del mundo con el cristianismo? Es una relación, fíjese bien, basada en el aborrecimiento, es decir, en el odio. Pero vamos a entender, hermano, más específicamente esto antes de sacar, hermano, nuestras conclusiones. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice, amén, que es lo que debe de ser la base para nuestra vida cristiana. Fíjese bien, la frase no os extrañéis significa literalmente que no se nos haga extraño. Es decir, Juan, hermano, por medio de esta frase, nos habla de que la relación que hay entre el mundo y el cristianismo no debe de ser una relación de identidad, no debe de ser una relación mucho menos, hermano, de aceptación ni de amor, sino todo lo contrario. La relación que existe entre el cristianismo y el mundo o viceversa es una relación hostil, es una relación, hermano, de odio, ¿sí? Entonces es por ello que Juan comienza diciendo: no os extrañéis, es decir, que no se nos haga raro, que no se nos haga extraño el hecho de que el mundo, a aquellos que somos cristianos, no nos reconozca, no nos identifique, no nos acepten y mucho menos, fíjese bien, nos amen. Y viceversa también. Quiere decir, por el otro lado, que el cristiano verdadero, fíjese bien, no debe de estar preocupado por el hecho de que el mundo no le acepte, por el hecho de que el mundo no le ame, o por el hecho de que no se pueda identificar con la tendencia pecaminosa y que gobierna, hermano, en este mundo. Sabe que este es un punto, hermano, demasiado importante que tenemos, hermano, que tener presente en nuestra vida cristiana, porque al día de hoy, así como en aquel tiempo, aquellos falsos maestros que se creían muy avanzados, muy ungidos, enseñaban, hermano, que la relación del cristianismo con el mundo debía de ser una relación de aceptación, debía de ser una relación, hermano, de amor, porque muchos de ellos enseñaban que al cabo, como vivimos en este mundo, entonces no tenía nada de malo practicar las tendencias mismas y propias de este mundo. Entonces aquello confundía, ¿verdad?, el verdadero cristianismo, y es entonces como Juan, fíjese bien, nos lleva al punto de mostrarnos que aquellas enseñanzas que al día de hoy, fíjese bien, se siguen enseñando, se siguen promoviendo dentro de las iglesias cristianas, son incorrectas. No solamente, hermano, desde hace casi 2000 años, sino al día de hoy, todo el movimiento, fíjese bien, apóstata, que hoy en día predomina, que abunda, hermano, que rodea a las iglesias cristianas, enseñan una cosa, ¿sabe cuál? El hecho de que no tiene nada de malo el que el cristiano, fíjese bien, ame al mundo, o bien que el mundo ame al cristiano. Que al cabo, como vivimos en él, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? El convivir, el practicar, el estar de acuerdo con las tendencias de esta vida, de este mundo, que discúlpeme, todo lo que hay en el mundo, como lo hemos estudiado hasta el día de hoy, se opone a Dios. Por lo tanto, hermanos, se da cuenta de que Juan comienza por establecer el hecho de que la relación con el mundo no debe de ser una relación de aceptación ni de amor, sino todo lo contrario. Pero escuche esto: para aquel que es un verdadero cristiano, fíjese, no batalla en entender un principio que la palabra de Dios, que la doctrina cristiana nos enseña: el que no somos de este mundo y que por lo tanto no nos debe de preocupar si este mundo, es decir, lo que hay en este mundo, nos reconoce, nos acepta, nos identifica o nos ama. No nos debe de preocupar. ¿Sabe por qué? Mire, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Ahorita vamos a leer ese pasaje en Juan 15:19.
el Señor nos ha escogido, fíjese, de entre el mundo, y por eso éste nos aborrece. Acompáñeme, hermano, rápidamente a Juan, capítulo 15, versículo 19, ¿verdad? Este precioso evangelio que también, hermano, por cierto, fue escrito por este mismo apóstol, hermano, que estamos estudiando en la misma, en la primera carta, ¿verdad? Del apóstol Juan. Es el mismo autor. El autor del evangelio de Juan y de las cartas de Juan, hermano, es el mismo Juan, el discípulo amado. Entonces, en el capítulo número 15 y versículo número 19, escuche lo que dice la palabra, o léalo conmigo. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sí? Es muy claro, hermano, lo que Jesucristo está enseñando aquí en este capítulo 15 y verso 19. ¿Sí? Dice, hermano, que si fuéramos del mundo, pues el mundo amaría lo suyo. ¿Sí? Pero él dice, hermano, que como no somos del mundo, sino que Cristo nos escogió del mundo, fíjese bien, por eso el mundo os aborrece. Es como si Cristo, hermano, fíjese bien, nos haya tomado del mundo y nos haya puesto en otro lugar. Entonces, por causa de que el mundo perdió, fíjese bien, a una persona, tiene una guerra declarada en contra de éste con el fin de recuperarlo. ¿Se da cuenta de ello? De hecho, esa es la lucha, hermano, de la carne contra el espíritu. Contribuye el mundo, hermano, en ello. En el conflicto en el que el creyente experimenta, hermano, con las cosas de esta vida, con las tentaciones del enemigo. Todo esto, fíjese bien, es influenciado, motivado, promovido por el mundo. ¿Sabe con qué fin? Con el fin de recuperar a aquel, hermano, a quien Cristo lo eligió de entre el mundo y lo ha puesto en una posición diferente. Por lo tanto, recuerda los pasajes aquí mismo en Juan, donde hemos leído que el mundo, fíjese bien, no reconoció, no aceptó a Jesús, sino por el contrario lo aborreció. Y hemos leído, hermano, que lo mismo que pasó con él, es lo menos que el mundo también va a hacer con aquellos que somos hijos de Dios, por causa, hermano, de amar a Jesucristo antes que al mundo. Entonces, hermano, por eso Juan se fija que comienza con esta frase: no os extrañéis, ¿sí? Él nos dice, no te preocupes, que no se te haga raro, que si tú vives agradando a Dios, que si tú vives bajo los mandamientos de Dios, que no se te haga raro el rechazo del mundo sobre tu vida. Es como si también Juan estuviera diciendo, lo que sí se te debe de hacer raro o extraño es el hecho de que siendo un hijo de Dios, te identifiques más con el mundo antes que con Dios. Estamos entendiendo. Y quiero decir, ¿verdad? A ese punto, a ese respecto, el hecho, hermano, de que hoy en día, lo tengo que enfatizar, de que hoy en día muchos cristianos, fíjese bien, se están identificando más con el mundo que con Dios. Con estas modas, hermano, que hay en el mundo, con estos pensamientos que hay en el mundo, con estas ideologías, ¿sí? Con toda esa tendencia, fíjese bien, pecaminosa que hay en el mundo, cada vez más los cristianos se están identificando con todo ello, ¿sí? Hasta un tatuaje, una manera de peinarse, la forma de hablar, ¿sí? La forma de pensar. Hermano, todas las cosas que este mundo presenta, fíjese bien, el cristiano lo está aceptando y está llegando a creer, ¿sabe? Lo peor es que está llegando a creer, hermano, que eso es bueno, que eso es normal. ¿Por qué? Porque ve que otros cristianos también lo hacen. Ve que en muchas iglesias, hermano, se practican cosas, hermano, que son del mundo, que no son de Dios. Entonces comienza a tomarlo, fíjese bien, como algo normal también para su vida. Es por ello, hermano, que las iglesias cristianas, escúchelo, tenemos que volver a la enseñanza bíblica. Tenemos que volver a la doctrina sana de la palabra de Dios. Y no a imitar ejemplos, no a ver qué está haciendo aquel, ¿verdad? Para que yo también encuentre el permiso de también hacerlo.
No andar buscando, fíjese bien, lo que a mí me agrade escuchar, lo que yo quiera ver, lo que a mí me guste, sino que tengo que procurar tener en mi vida la sana palabra de Dios. Esto es lo que me mantiene en un verdadero evangelio, en el verdadero cristianismo. ¿Sabe? Hoy en día las denominaciones, las tendencias, las organizaciones, hermano, imitan más las cosas de este mundo antes que lo de Dios. Los jóvenes hoy en día se permiten hacer tantas cosas con su cuerpo, se permiten hacer tantas cosas en su vida, y todo ello, hermano, lo ven como algo bueno, porque ven que otros que se hacen llamar cristianos también lo hacen. Pero quiero decirles que eso es vivir en un error terrible. La palabra de Dios nos está diciendo que lo que se nos debe de hacer extraño es el hecho de encontrar en el mundo la identidad con Él, el que nos ame, el que nos reconozca. Porque lo único, escuche, lo único que un verdadero cristiano puede esperar del mundo es que éste le haga la guerra, es que el mundo lo odie. ¿Por qué? Porque lo quiere recuperar de la posición en la que Cristo lo ha puesto. ¿Estamos entendiendo? Hermano, podría detenerme más en hablar de esto, pero creo que básicamente, hermano, el punto queda explicado con todo lo que hemos dicho. Todo lo demás serían ejemplos, ¿verdad? Y tal vez no terminaríamos, porque hay tantas cosas dentro de las iglesias cristianas que son del mundo, que las debiéramos de desechar, antes que permitir que estén dentro de los cultos, de las reuniones, de las iglesias cristianas. ¿Sí? Pero vamos a continuar y que el Señor nos vaya hablando. ¿Qué le parece? Es lo mejor, ¿no lo cree? Fíjese bien, si el mundo nos amara, si el mundo nos amara, tendríamos que preocuparnos, ¿verdad? Pero el odio del mundo, fíjese bien, es motivo de gozo para el verdadero cristiano. Como odia a Cristo, es decir, como el mundo odia a Cristo, su odio hacia nosotros muestra que somos de Dios o que somos de Cristo. ¿Sí? Hermano, qué importante es esto que acabamos de escribir, que acabamos de leer. ¿Sí? Lo que sí nos debe de preocupar es el hecho, hermano, de que el mundo, mire, no tuviera ningún pleito con nosotros. Todo lo contrario, que nos ame, que nos chiquie, que nos acaricie, ¿verdad? Y que sintamos bonito, hermano, todo lo que recibiéramos de la tendencia pecaminosa de este sistema, hermano, que llamamos mundo, que está en contra de Dios. Las modas, las formas de pensar, las formas de vivir, todo lo que se está viviendo hoy en día, estas ideologías, escúchelo, si todo eso nos agrada y todo eso nosotros lo llegamos a ver como algo normal, entonces ahí nos debemos de comenzar a preocupar, porque el mundo, hermanos, se está introduciendo en la iglesia y a la iglesia le agrada, la iglesia lo acepta, y eso debe de ser motivo de preocupación porque no es correcto. ¿Estamos entendiendo? Todo lo contrario, ¿sí? El odio que el mundo debe de tenernos a nosotros, fíjese bien, debe de producirnos a nosotros gozo. ¿Por qué? Porque antes de identificarnos con Él, ¿con quién nos estamos identificando? Con Dios, con Cristo. Amén. Oh, gloria a Dios. Hermanos, si a Cristo, fíjese bien, el mundo lo aborreció, recuerde esto. ¿Qué podemos esperar nosotros? Amén. Lo mismo. Para Juan, fíjese bien, la evidencia de pasar de la muerte a la vida, ¿sí? Lo que menciona ahora en el verso 14, vamos a leerlo. Dice, radica en un solo hecho, ¿sí? En el hecho de amar a nuestros hermanos. Amén. Fíjese, ahora en el versículo 14, una vez que Juan estableció el hecho de lo que debe de pasar con el verdadero cristiano y el mundo, ahora Juan pasa a explicar lo que debe de ser la evidencia de que si realmente estamos en Dios, es decir, de que si realmente estamos experimentando la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Amén. Ahora fíjese, no olvide el punto, hermano, de lo que debe de pasar con el mundo, porque es el contexto, hermano, de lo que vamos a ver a continuación. Amén. En el versículo 14, léalo, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos
a los hermanos, pero el que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, Juan comienza a hablar acerca de nuestra relación con nuestros hermanos. Él primero pone la relación con el mundo. La relación del cristiano con el mundo ya lo vimos. Debe de ser una relación, hermanos, en la que el mundo nos va a aborrecer porque a Cristo lo aborreció. Un cristiano no debe identificarse con este mundo, con las cosas de esta vida, porque si lo hace, entonces quiere decir, fíjese bien, quiere decir que se está identificando más con el mundo, es decir, con la muerte, que con Dios, quien es verdaderamente la vida. Entonces, escuche esto. El mundo no nos enseña a amar. El mundo no nos enseña, hermano, a tener unidad, a tener, hermano, comprensión unos con otros, un mismo sentir. No, el mundo sabe qué nos enseña. El mundo nos enseña a ser despiadados. El mundo nos enseña a tener rivales, a competir. El mundo nos enseña, hermano, que primero soy yo antes que cualquier otra persona. Por lo tanto, hermano, ese es el contexto por el cual Juan comenzó a explicar la relación con el mundo. Si el mundo nos aborrece, es porque nosotros estamos o pertenecemos a la vida eterna. Pero quien se identifica con el mundo pertenece a la muerte, porque el mundo solamente puede ofrecer eso, la muerte. Entonces, ahora, si Juan viene y nos dice que la evidencia de que permanecemos en la vida y no en el mundo, no en la muerte, es el hecho de que amamos a nuestros hermanos, entonces Juan tiene mucho que decirnos en relación a este tema. ¿Cómo son nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros semejantes? ¿Cómo son y cómo deben de ser? Vamos a verlo, ¿qué le parece? Fíjese bien. El sentido del verbo hemos pasado, que está aquí escrito, ¿verdad? En el versículo 14, fíjese bien, indica que algo que se experimentó en el pasado sigue teniendo resultados continuos y permanentes al tiempo presente. Comienza en un pasado, pero del pasado, hermanos, se recorre a un tiempo presente con un efecto duradero y continuo. Entonces, hermano, escuche esto. El amar, fíjese bien, como Juan nos lo está explicando, el amar corresponde a la vida, así como el odiar corresponde a la muerte. ¿Sí? Ahora escuche esto. El amar nos identifica con Dios, no con el mundo. Por lo tanto, permanecemos en la vida. Pero ahora escuche esto. El odiar nos identifica con el mundo. Y eso nos lleva a la muerte. Porque eso es lo único que el mundo, hermano, nos puede ofrecer. Así que escuche. La prueba de haber nacido de nuevo no es que el mundo nos odie, sino que amamos a los hermanos. Fíjese, ahora Juan nos va a centrar en un hecho que tiene que ver, hermano, en cómo es nuestra condición delante de Dios. Muchos decimos, hermano, que hemos nacido de nuevo, pero realmente no experimentamos el amor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros actos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nos delatan por lo que mostramos con las personas que nos rodean. Por lo tanto, entonces Juan dice, ¿verdad? Ok, él dice que el hecho de que verdaderamente seas un cristiano, ¿sí? Claro, conlleva el hecho de que el mundo no te va a aceptar, ¿sí? Pero no te centres en eso. No te centres en tu atención en el hecho de cómo te ve el mundo o cómo te toma el mundo. Ya sabemos, es como si Juan dijera, el hecho de que seas un verdadero cristiano que nació de nuevo, pues es lógico, el mundo no lo va a identificar como propiedad suya. El mundo es obvio que no lo va a amar, sino que lo va a aborrecer. Eso ya nos quedó claro, va implícita esa idea, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que Juan nos hace ver es el hecho de que, ¿cómo puedo evidenciar que verdaderamente soy un cristiano? ¿Cómo puedo evidenciar que realmente he nacido de nuevo? Bueno, en que pongo en práctica el amor con mis semejantes, con mis hermanos en Cristo, ¿sí? Con la gente que me rodea.
Entonces, yo quiero, hermano, pedirle que usted entienda lo siguiente. Muchos cristianos, fíjese bien, están muy centrados en el hecho de tener una guerra, hermano, con las cosas del mundo, ¿verdad? Y guerrean espiritualmente contra las cosas del mundo. Mire, eso es algo obvio, ¿sí? Eso es algo, hermano, implícito cuando somos de Cristo. Pero en lo que verdaderamente vale la pena centrar nuestra atención y todo nuestro esfuerzo y dedicación es en el hecho de manifestar el amor a los que nos rodean. No sé si me estoy explicando. Al hablar, hermano, de que hay muchos cristianos de que están muy preocupados por el mundo, ¿verdad? Por las cosas que hay en el mundo y que esto no se filtre y que esto no me afecte. Mire, el verdadero cristiano sabe que tiene la guerra contra el mundo. O sea, es algo, hermano, que se da por hecho. No sé si me explico. Pero nuestra atención no debe de estar allí. Nuestra atención debe de estar en que si verdaderamente yo estoy mostrando que pertenezco a la vida, en que si verdaderamente estoy mostrando que pertenezco a Dios. ¿Cómo? En cómo son mis relaciones con los que me rodean. O sea, yo ya sé cuál es la relación con el mundo, es de odio. Punto. O sea, yo no espero nada más del mundo más que un rechazo. Eso queda claro, va implícito. Pero a partir de allí, ¿qué estoy haciendo con la gente que me rodea? ¿Me explico? Si nos centramos en la relación con el mundo, mire, no vamos a poder manifestar verdaderamente el amor de Dios con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado con lo del mundo, el mundo, ¿verdad? Y ya se lo dije, se lo vuelvo a repetir. Va implícito, ¿sí? Cuando somos verdaderos cristianos, de una forma natural, el mundo nos aborrece. Pero eso no me debe de quitar la paz, ¿me explico? Eso no me debe de robar mi ánimo, mi fuerza, mi atención en lo que verdaderamente debe de estar, que es en que yo manifieste el amor a los que me rodean. Amén. Esa es la verdadera prueba, fíjese bien, de que hemos nacido de nuevo. Si un cristiano dice, pastor, es que el mundo me aborrece, digo, pues, ¿qué le podríamos decir? Pues sí, ¿me explico? Pues es natural. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio una nueva posición, nos eligió del mundo y nos puso en un lugar diferente, ¿sí? Que es la vida, que es la salvación. O sea, que no te preocupe que el mundo te aborrece, es algo normal, ¿me explico? Lo que sí te debe de preocupar es en que si verdaderamente estás manifestando que eres de Dios. Pero ¿cómo, pastor? ¿Que no consiste en que el mundo me aborrezca? Eso es normal. Pero el que tú manifiestes que verdaderamente eres de Cristo, debe de consistir en que ames a tus hermanos, a la gente a tu alrededor. ¿Qué les parece? Fíjese, vamos a entender todavía un poquito más esto. Amén. Fíjese, la nueva vida no ciega los ojos a las debilidades ajenas, ¿sí? Pero llena el corazón de un amor semejante al amor de nuestro Señor. Note cómo ahora, ¿verdad? Una vez de tener el contexto que ya explicamos, ahora Juan nos enfoca a lo que deben ser nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Y fíjese, el nuevo nacimiento o la nueva vida que ahora tenemos en Cristo, hermano, escúchelo, no nos ciega ante las debilidades o ante los errores de nuestros semejantes, es más, ni aún de los nuestros, ¿sí? Todo lo contrario. ¿Sabe qué hace? El que seamos hijos de Dios hace que el amor que deba de haber en nuestra vida sea semejante al que hubo en Cristo Jesús. Y qué amor tan grande, hermano, nos mostró el Señor, ¿no lo cree? Mire, la gente lo buscaba en ocasiones por pura conveniencia, pero Cristo los sanaba, los alimentaba, los liberaba, hacía milagros entre ellos, les predicaba, les hablaba, hermanos, del reino de los cielos. Aun cuando la gente lo trataba, hermano, por conveniencia. Muchos, no digo que todos.
El amor de nuestro Señor Jesucristo, mire, aún estando sobre la cruz, fue tan grande, hermano, que le decía al Padre, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, no saben lo que hacen. El amor de Jesucristo fue tan grande, fíjese bien, que Él llegó a la cruz, hermano, sin abrir su boca, sin pedirle al Padre que lo bajara de allí. El amor de Jesucristo fue tan grande que fue capaz, fíjese bien, de que aun cuando se virtieron sobre Él las peores debilidades humanas, los peores pecados, los peores errores y lo peor, hermano, prácticamente de toda la humanidad, el amor de Jesús fue tan grande que aún así, hermano, fue, fíjese bien, hasta la muerte, una muerte de cruz, porque nos amó, para liberarnos, para salvarnos de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. Entonces, hermano, mire, mucha atención en este punto. Muchos cristianos decimos, es que no debiéramos de tener fallos entre nosotros. ¿Por qué aquella persona me hizo? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué me gritó? ¿Por qué me humilló? ¿Por qué, hermano? Y decimos muchas cosas, ¿verdad? De las cuales hemos sido víctimas o nos hemos sentido víctimas de los errores de los demás. Bueno, yo quiero decirle una cosa. ¿Sabe por qué es? Porque no somos perfectos. Porque aunque hemos nacido de nuevo, fíjese bien, tenemos que ir creciendo en el amor de Cristo para ir superando nuestros pecados, ir superando nuestros errores, nuestras debilidades, ¿sí? Pero como no somos perfectos, mire, el nuevo nacimiento nos hace conscientes todavía de los errores que otros pudieran tener con nosotros mismos. Y asimismo, mis errores sobre otros. Es decir, no nada más veamos, ¿verdad?, lo de los demás hacia uno mismo, sino también seamos capaces de ver lo de uno para con los demás. A veces solamente tenemos la atención centrada, ¿verdad?, en la paja, hermano, en el ojo de nuestro hermano, ¿verdad?, en la vida de nuestro hermano. Pero no somos capaces de ver la viga que está en nuestro propio ojo. ¿Me estoy explicando? Entonces, mucha gente, fíjese bien, se desanima del cristianismo porque dicen, es que no debieran de ser así, es que no debieran de fallar, es que no debieran de hablar, de hablar así, de ser así, no debieran de tener esa conducta. Mire, yo le voy a decir una cosa, seguimos en un cuerpo, seguimos, ¿verdad?, en este mundo, en el cual hay una lucha constante del mundo para con el cristiano que ya vimos. El mundo quiere recuperar lo que fue suyo, ¿sí? Y en un tiempo fuimos del mundo, o sea, hablábamos como el mundo, pensábamos como el mundo, hacíamos las cosas como este mundo, ¿sí? Entonces el mundo nos quiere recuperar y produce en nosotros que de repente, mire, volvamos a hablar como cuando pertenecíamos en el mundo. Volvamos a sentir, a pensar, volvamos, fíjese bien, a actuar como muchas veces lo hicimos en el mundo. Y eso produce errores entre nosotros, fallas, que nos sentimos ofendidos, que nos sentimos lastimados. Y escuche esto, el nuevo nacimiento no hace, ¿verdad?, el que yo no vea eso. O sea, en Cristo, lo que quiero decir es que sigo viendo los errores que hay en los demás. Y así como debo de ser también consciente de los míos, escuche, la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento, me capacita de un amor más grande que los errores que mis hermanos puedan cometer en mi contra. ¿Me estoy explicando? Entonces, si lo vemos bajo la correcta perspectiva que la palabra de Dios nos está hablando, escuche, debemos de entender lo siguiente, y si lo llegamos a entender, mire, vamos a ser libres de amargura, libres, hermano, de estar aislados, de estar alejados de la iglesia. ¿Por qué? Porque me lastimaron, me hicieron, no me valoraron, me humillaron, me trataron mal, ¿verdad? Y me alejé por eso y no he vuelto a servir, no he vuelto a la iglesia, o lo hago yo conforme yo siento.
Mire, si llegamos a entender esto, vamos a sanar y vamos a recuperarnos y a regresar a Jesucristo. ¿Por qué? Hermano, escúchelo, se lo voy a decir así. El hecho de que ahora estemos en Cristo no es garantía de que no fallemos. Todo lo contrario, seguimos fallando, tropezamos, caemos. Claro, no de práctica, ¿verdad? Ya lo hemos visto, sino que tropezamos o caemos, por eso fallamos. Y muchas de las veces involucramos a los demás. Entonces, el hecho de estar en Cristo, fíjese bien, no es la garantía de que ya no vamos a fallar. El hecho de estar en Cristo es la garantía de que tenemos el amor de Cristo que nos debe de capacitar para perdonar y amar a nuestros hermanos. Amén. Aún sea lo peor que nos puedan hacer, tenemos el amor como el de Cristo, que quien fue capaz de subir a la cruz, soportando lo peor de toda la humanidad, para perdonarnos y amarnos. ¿Me estoy explicando? Ahora entiende por qué yo creo que hace 8 días o hace 15 días, no recuerdo, me parece que hace 8 días en el estudio, yo decía que no hay pretexto para estar sentido, alejado, para haber dejado la iglesia, fíjese bien, por algo que me hayan hecho, o haberme alejado del evangelio por algo que me hicieron, por un mal testimonio. ¿Sabe por qué? No hay pretexto, porque el amor de Cristo en el nuevo nacimiento nos capacita para imitar ese amor, perdonando y amando a nuestros hermanos. Y escuche esto, si una persona se alejó por algo que le hicieron, por algo que otro hermano cometió como un error y se sintió ofendida a esa persona y se alejó, escuche esto, lo que está diciendo es que no tiene la capacidad de amar y de perdonar como Cristo lo perdonó a sí misma o a sí mismo. Y que ese fallo que vio en otros, fíjese bien, es más grande que el amor con el que el mismo Cristo nos amó en la cruz para perdonarnos y amarnos todos nuestros errores. Eso es lo que dice una persona, hermano, que está sentida, que está lastimada, que ya no va a la iglesia, que ya no cree en los cristianos, ¿verdad? Que dijo, ya, ahora sí, ya no voy a ir a ninguna iglesia porque en todas me tratan mal. Discúlpeme, no hay pretexto para estar así. Y aunque le pareciera que estoy minimizando lo que usted vivió, mire, no lo es. No pretendo hacer eso. Simplemente le estoy explicando que el amor de Cristo no puede ser superado por los errores humanos. En pocas palabras es eso. El amor de Cristo no puede ser más pequeño que los errores humanos. El amor de Cristo debe de ser más grande que cualquier debilidad y error humano que nos lleve a tener problemas entre nosotros, ya que si somos verdaderos cristianos e hijos de Dios, vamos a experimentar el amor de Dios en nuestra vida que nos lleve a perdonar lo que la gente nos haya hecho, aún haya sido lo peor que hayamos recibido de ellos. Por lo tanto, se lo vuelvo a decir, no hay pretexto para estar sentidos, lastimados, alejados, amargados por lo que la gente nos haya hecho. No hay motivo. Si tú eres un joven que se encuentra en esa condición, quiero decirte que lo que el hombre te hizo, el amor de Cristo en tu vida, si verdaderamente creíste en el Señor, si verdaderamente naciste de nuevo en Él, en Cristo, entonces no importa lo que la gente te haya hecho, el amor de Cristo en tu vida te da para que les ames y para que les perdones y para que permanezcas en el camino de Dios, en la iglesia del Señor. Y si tú eres un adulto, ¿verdad? Un matrimonio que se encuentra en una condición igual, ¿verdad? De dolor, de tristeza por cómo te trataron, por lo que te hicieron, porque viviste muchos años allí, naciste en esa iglesia,
serviste a Dios con todo tu ser en ese lugar y al final te menospreciaron, te trataron mal, te hicieron sentir de lo peor. Yo quiero decirte una cosa, el amor de Cristo en tu vida, si tú eres un verdadero cristiano o cristiana, un verdadero matrimonio en Cristo, entonces ese verdadero amor en ti, en tu matrimonio, te debe de llevar a perdonar y amar aún a quien se haya burlado y te haya hecho lo peor en tu vida. ¿Se dan cuenta de que mucho de los problemas del cristianismo está en eso? En las diferencias, en los conflictos, en los problemas, en las debilidades, en los errores, en lo que me hicieron, en cómo me trataron, me rechazaron, no me valoraron, en el que me sentí menospreciado, en el que se burlaron de mí. ¿Se da cuenta de que mucho de los conflictos del cristianismo radican en ello? Bueno, yo quiero decirle algo bíblicamente, con lo que nos está enseñando Juan. Bíblicamente, si aplicamos el amor en el cual decimos que hemos creído, el cual nos ha hecho salvos, entonces ese mismo amor nos lleva a amar y a perdonar todo lo que nos hayan hecho. Todo. Y aunque usted tal vez diga, pero es que usted no ha vivido lo que yo viví. Ay, hermano, otra vez eso, ¿verdad? No sabe cómo hemos escuchado eso. ¿Sí? Mire, honestamente, si usted hubiera vivido lo que yo he vivido, no estaría aquí. ¿Sí? Así que no salga con ese pretexto. No salga con esa justificación. ¿Sí? El hecho de lo que le hayan hecho no es motivo para hacer de ello algo más grande que el amor de Cristo. ¿Y sabe algo? ¿Sabe por qué estamos aquí ministrando? ¿Sabe por qué estamos aquí pastoreando? Porque aunque hemos recibido lo peor de la gente, el amor de Cristo ha sido más grande, que nos ha llevado a perdonar y a amar. Por eso estamos aquí. Hermano, usted no se imagina lo que es un ministerio como este. Un ministerio como este, hermano, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Sí? ¿Y sabe algo? Hasta el día de hoy puedo decir que es el amor de Cristo el que nos limpia de todo eso para que podamos perdonar y amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a todos. Así que ya salgamos de eso, ¿no lo creen, iglesia? Iglesia, donde quiera que me estés viendo, ya no te resistas, ya no te endurezcas, ya no te agarres, ya no te aferres a algo que humanamente tú digas, es que yo no lo puedo perdonar, es que yo no lo puedo superar, es que no puedes porque no quieres, porque tienes todo, comenzando por el amor de Cristo, que es más grande que cualquier otra debilidad y error humano. Y si no has podido es porque no has querido soltar, no has querido perdonar, no has querido amar. Tú mismo te has envuelto, ¿verdad?, en una nube de problemas. Te has ahogado en un vaso con agua. Tú mismo te has encerrado en una caja, haciéndote ver que el problema, que lo que te hicieron es más grande que el amor de Cristo. Discúlpame, nada hay más grande que el amor de Cristo. Nada, ni el infierno, ni la muerte, nada hay más grande que el amor de Cristo. Así que sanemos ya esas heridas, perdonando y amando. Amén. Mire, bastante nos detuvimos en esta diapositiva para explicar este punto, pero creo que era muy importante. Amén. ¿Se da cuenta de todo lo que Juan nos está diciendo? Acompáñeme, sígame, fíjese. La persona que aborrece a su hermano permanece ¿dónde? En la muerte. ¿Sí? Es decir, si tú no perdonas lo que te hicieron, vas a permanecer en la muerte. ¿Y qué representa la muerte? La amargura, el dolor, el que no tienes paz, el que sientes que todo mundo está en tu contra, ¿sí? El que no has encontrado tu lugar. Eso es. ¿Por qué?
porque no has perdonado. Y eso que decimos, ser cristianos, imagínate. La evidencia de ser un verdadero cristiano es perdonar, es amar. Por lo tanto, no nos engañemos. Si estamos amargados, si estamos en dolor, si estamos alejados, si ya no vamos a la iglesia, si estoy dolido por lo que me hicieron, ¿sí? Si estoy, fíjate bien, viendo que todo lo que hacen está en contra mía, o sea, me atacan, me hieren. Si tengo eso, ese sentir, fíjate bien, es muy simple, es muy simple. Verdaderamente no hemos experimentado el amor de Cristo en nuestra vida, aunque digamos que somos cristianos. O sea, discúlpame que lo tenga que decir así. Discúlpeme que lo tenga que decir así, pero es lo que la Biblia nos está diciendo. Estamos explicando lo que Juan nos está diciendo en el versículo 14 del capítulo 3 de su primera carta. Él dice, hermano, que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay muchos que se hacen llamar cristianos que están en la muerte. Están amargados, están con dolor, están con lágrimas, con llanto, con coraje, con ira, con depresión. Están esperando la oportunidad del desquite. Hermano, discúlpeme, todo eso no es de la vida, todo eso no es de Dios. Y si nos hacemos llamar cristianos, estamos llamados a perdonar y a amar. Sea lo que sea que usted haya vivido. Sea lo que sea. Entonces, se da cuenta de que verdaderamente no hay ningún pretexto. No hay ningún pretexto para estar en la muerte. Si somos cristianos, tenemos la obligación de manifestar que nacimos de nuevo amando a nuestros hermanos, a los que nos hayan hecho la vida imposible, nos hayan tratado de lo peor. Mire, amar con el que nos llevamos bien, pues es bien fácil, ¿verdad? Pero amar a aquellos que nos han hecho la vida imposible, es ahí donde mostramos que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios, que verdaderamente somos cristianos. ¿Sí? Mire, Juan dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es el final del versículo 14. Es muy simple. El que no ama, ¿sí?, a su hermano, permanece en muerte. Qué duro, ¿verdad? Vamos a continuar. Miren, la conclusión lógica es que no ha pasado de muerte a vida. O sea, sigue estando en la muerte. ¿Sí? Ay, ay, ay. Mire, por lo tanto su corazón está lleno de odio. ¿Cuánta gente resentida no hay? Que ya no se congrega, que ya no va a la iglesia, que no quiere saber nada de los cristianos. Le digo una cosa muy fuerte. Las personas que están en esa condición, lo que están diciendo es que nunca experimentaron verdaderamente el nuevo nacimiento. ¿Sabe por qué? Bíblicamente se lo compruebo. Si hayan experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento, pese a todo lo que les hayan hecho, hayan tenido la capacidad de amar y de perdonar. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento no es garantía de que yo ya no vea los errores. Errores va a seguir habiendo y errores se van a vertir sobre mí. El nuevo nacimiento es la garantía de que el amor que hubo en Cristo está en mí. Y ese amor tan grande que le llevó a Él a perdonar lo peor que le hicieron, aún llevándola a la muerte, también me debe de llevar a mí a perdonar y a amar lo peor que la gente me pueda haber hecho o me pueda hacer. Es así, bíblicamente es así. No le busque tres pies al gato. Es así bíblicamente. Fíjese, es como Caín, ¿verdad? Recuerda que en versículos anteriores estudiamos lo de Caín. Es como Caín, que era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué sus obras eran malas? Porque lo que había en su corazón
era malo. Caín era del diablo, era del maligno. ¿Y dónde lo manifestó? Más evidentemente, ¿dónde lo manifestó más claramente? Cuando mata a su hermano Abel. ¿Sí? Pero no lo mató nada más porque en ese instante le nació la maldad en el corazón. Lo mató porque él ya traía en su corazón la maldad. Y dice la escritura que se ensañó Caín contra su hermano. ¿Sabe qué significa? Lo vimos. Significa que amplificó lo que sentía ya en su corazón, llevándolo al extremo de asesinar a su propio hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, se da cuenta que muchos que se hacen llamar cristianos realmente son como Caín, que apenas les hacen algo, alguien no los saludó, alguien, ¿verdad?, les dirigió mal una palabra o sintieron que fueron groseros con ellos, hermano, y mire, se alejaron de la iglesia. Ay, ¿y a poco son cristianos? Ay, ¿y eso que van a la iglesia son hipócritas? ¿Y cómo es posible? Mire, antes de decir todo eso, debemos de experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Debemos de experimentar el amor de Cristo. Y escuche algo, con esto no estoy diciendo que sea correcto, escúcheme, esto es bien importante. Con esto no estoy justificando ni diciendo que sea correcto el que haya situaciones como esas dentro de las iglesias, ¿sí? En las que todo mundo me tiene que aguantar porque así soy yo. Y que me amen y que me perdonen. No, 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 es que también eso no es correcto. Se supone que estamos en la vida cristiana superando, ya lo mencioné, nuestros pecados, nuestros errores, abandonando nuestra vieja vida pasada. El hombre viejo, la mujer vieja, que se queden muertos ya, hermano, hermana. Porque muchos, hermanos, fíjese, también lo pueden tomar así, justificándose de que, ay, es que estoy en el proceso. Y llevan 20 años en el proceso, ¿me explico? No. Cuando fallamos, hermano, lo hacemos, hermano, porque tropezamos, porque caemos. Pero no porque yo le quiera meter zancadilla a propósito a mis hermanos. Si yo ya hago eso deliberadamente, mire, estoy completamente peor, estoy completamente mal, también estoy en la muerte. ¿Sí? Entonces, no justifico, tampoco me malentienda, no justifico que aquellos que cometen errores estén bien o que sea bueno, no. Todos debemos de ir creciendo de manera que evitemos cometer entre nosotros debilidades y errores que puedan producir que nos separemos de Cristo o de la iglesia. ¿Sí? Tenemos que hacer ese esfuerzo también. Estamos de acuerdo. Pero aquella persona que ante el error de otro se alejó, tiene la obligación de que si es verdaderamente un nacido de Dios, un creyente, un cristiano verdadero, tiene la obligación de poner en práctica el amor como el de Cristo para perdonar. Y si alguien dice, pero tanto, hermano, pues ¿qué dijo Cristo? Le preguntaron, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y Cristo respondió, infinitamente, 70 veces 7. O sea, discúlpame, pero realmente no hay justificación ni para una cosa ni para la otra. Ni para fallar y ni para no poder perdonar a quien nos ha fallado. No hay justificación para ninguna cosa. Mire, ¿verdad? Dice aquí por último, no ama porque no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo. ¿Se da cuenta lo que le decía al principio? Juan nos presenta el evangelio así, mire, así, pum, así, como es. Y nos dice, o es así, o no es así. Nada más hay de dos sopas. O estás en la muerte, o estás en la vida. O estás en la luz, o estás en la oscuridad. O estás en la verdad, o estás en el error. O estás con Cristo, o estás con el diablo. O tu padre es Dios, o tu padre es Satanás. Nada más es así. ¿Sí? Fíjese bien, el apóstol compara a este tipo de gente, ¿sí?, con un homicida. ¿Sí? ¿Cuál tipo de gente? O sea, aquellos que no aman a sus hermanos. En el verso 15, y con esto vamos a terminar,
Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a entender esto. Miren, el apóstol compara a este tipo de gente con un homicida, ¿sí? Que no tiene vida eterna permanente en el Señor. Fíjese, vida eterna permanente en el Señor. Se sale de allí. Escuche, el corazón que está lleno de odio es un homicida en potencia. ¿Se acuerda el pasaje que leímos desde la semana pasada, Mateo 5, 21 a 22? Donde Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que nos hacemos acreedores al juicio, incluso hasta al infierno, cuando llamamos necio o fatuo a nuestros hermanos, cuando no los amamos, cuando no los perdonamos, ¿sí? Cristo, ¿verdad?, compara este mandamiento con el hecho de que cuando un homicida, ¿verdad?, cuando una persona mataba a su hermano, pues se hacía acreedor, fíjese bien, al castigo, al juicio. Pero viene Cristo y nos dice, ok, yo les digo que no solamente cuando lo mata físicamente, sino hasta cuando lo mata con palabras, con la intención de su corazón, cuando no le perdona, cuando no le ama, ahí es comparable a un homicida. Mire, ¿qué le parece si me permite que lo leamos? Amén. O si puede, vaya conmigo ahí a Mateo 5, 21 y 22. Nos dice así, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y en el 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Verdad? Entonces, por eso mencionamos que aquella vida que no ha perdonado y que no ama, está llena de odio. Y si está llena de odio, es comparable con un homicida. Así Juan lo compara con un homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sí? Ahora fíjese, el término homicida nos indica, escuche esto, nos indica no tanto, hermano, el término con que lo pudiéramos relacionar como el de un asesino, ¿sí? Claro, un homicida es aquel que priva de la vida a otro. Pero en este sentido, fíjese bien, el término homicida nos indica un alejamiento de la vida eterna como consecuencia de no amar, de no permanecer en Dios. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Me estoy explicando? O sea, hermano, Juan dice que el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano, ¿sí?, sino que lo aborrece, es un homicida. O sea, está alejado de la vida eterna de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no ama, porque no hace lo que es la evidencia de ser un hijo o hija de Dios, de ser un nacido o nacida de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, miren, retomando un poco todo, el hecho de que yo sepa que soy un hijo de Dios, no consiste, hermano, en que el mundo me aborrece. Eso es normal. El mundo me va a aborrecer, entonces que eso no me sorprenda, porque ahora le pertenezco a Cristo, amén. Sino que lo que verdaderamente me debe de evidenciar que soy un hijo de Dios es que tengo la capacidad de amar. Y en el amar puedo perdonar lo que sea a mis hermanos. El contraste es que si me hago llamar un hijo de Dios, pero no soy capaz de amar, entonces es porque estoy guardando odio en mi corazón. Y al guardar odio en mi corazón, soy un homicida. Es decir, estoy alejado de la vida eterna de Dios por causa de que no estoy haciendo lo que me convierte en un hijo de Dios, que es el amar. Ahí lo resumí todo. ¿Qué le parece? ¿Sí? Fíjense, entonces vamos a hablar de algo muy importante como conclusión. Esta es la última, mire. La vida eterna, hermano, no se pierde.
¿verdad? Como lo dice Juan 10, 27 y 28. Vamos otra vez a este evangelio. Mire, esto es bien importante. Juan 10, 27 y 28 nos dice así, mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuche esto. Hemos enseñado, hermano, que la salvación, que la vida eterna, mire, más que ser algo, es un estado en la vida de la persona. ¿Sí? La vida eterna sí es un regalo inmerecido. ¿Sí? La salvación es por gracia, no por obras. Pero más que verlo como un objeto que podamos tener, fíjese bien, tenemos que verlo como un estado en el que debemos de permanecer. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa esto? Significa, hermano, que la vida eterna, la salvación, una vez que Cristo la da, Él no la retira, Él no la quita. Pero escuche esto, la vida eterna no se pierde, sino de la cual, fíjese bien, o sea, de la vida eterna, nosotros nos alejamos por no experimentar el nuevo nacimiento, cuya evidencia es el amar. Entonces, yo debo de entender que la salvación y la vida eterna es algo inmerecido, sí, que solamente lo recibo por fe, por gracia. Amén. Ok. Pero debo de ver, fíjese bien, la salvación y la vida eterna en mi vida como un estado en el que yo debo de permanecer. ¿Me escuchó? En el que yo debo de permanecer. ¿Por qué? Porque Cristo no retira su salvación. Cristo no retira la vida eterna de la persona, sino que es la persona, ¿verdad? Y esto lo hemos explicado varias veces, sino que somos nosotros, las personas, los cristianos, los que nos podemos alejar de ese estado en el que debimos haber permanecido, que es la vida eterna, que es la salvación. Soy yo quien me puedo alejar de la vida eterna. ¿Y en qué momento hago eso? En el momento en el que no practico el amor en mi vida, el amar a mis hermanos, lo cual, si no lo hago, estoy dando evidencia de que no nací de nuevo. O sea, que el amor de Cristo no está en mí. Qué importante es esto, hermano, doctrinalmente. ¿Sí? Mire, por lo tanto, el que odia a su hermano no posee vida espiritual. O sea, está muerto espiritualmente. Todas esas personas que ya no se congregan, que están enojados, que están tristes, que están deprimidos, que están llenos de ira, de deseos de venganza, de resentimientos, de amargura. Mire, discúlpeme, la Biblia es muy clara, ¿sí? Una persona que tiene eso en contra de lo que le hicieron, ¿sí? Los demás, no tiene vida espiritual. Y se da cuenta de que la mayoría dicen, pero es que yo estudio la Biblia aquí en mi casa, pero es que yo oro, es que yo aquí en mi casa, yo ya no quiero saber nada de la iglesia ni de los cristianos, yo en mi casa. Mire, aunque lea la Biblia y aunque intente orar, realmente no posee vida espiritual. Porque todo lo que lee, todo lo que ora, nace de la amargura, del dolor que siente por lo que le hicieron. ¿Sí o no? Claro que sí. O sea, ya no ora con amor, ya no habla con amor, ya no lee la Biblia con amor, ya lo hace así como que enojado, pensando siempre en lo que le hicieron, en que todos los cristianos son malos, en que si eso es ser cristiano, mejor no. Me estoy explicando. O sea, hermano, la palabra de Dios es tan clara y es tan fuerte que pretende hermanos, que nos reconciliemos verdaderamente con Dios y con nuestros hermanos. No podemos vivir así. Una persona resentida que salió de la iglesia, aunque quiera leer, aunque quiera orar,
siempre va a tener en su corazón aquel resentimiento y va a interpretar la Biblia y su oración y todo bajo ese resentimiento. Por lo tanto, no tiene vida espiritual, porque todo lo ve con ese resentimiento, que es lo mismo que estar en una muerte. No pertenecer a la vida, sino estar en un estado de muerte. Ay, 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 hermanos. Mire, no viven en la luz, sino en las tinieblas, como lo dice el capítulo 2, verso 11 de la primera carta de Juan, que ya lo vimos. Mire, no permanecen en la vida, sino en la muerte, como en el versículo 14 también ya lo vimos, ¿sí? Lo que hacen, fíjese, no es de Dios, sino del diablo. Verso 8 del capítulo 3. La vida eterna no permanece en estos creyentes. Hermano, no lo tome personal, no lo estoy diciendo yo. Le estoy exponiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, antes de que lo tome personal, mejor póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Y ya no esté enojado con aquel pastor, con aquella hermana, con aquella familia, con aquel servidor. Ya no esté enojado con el apóstol, con el profeta, con aquel líder. Ya no esté enojado con aquella congregación. Porque si usted permanece en eso, usted está permaneciendo en la muerte, no en la vida. Y usted se está alejando del estado de la salvación y del estado de la vida eterna en el que usted debe de permanecer. Y si usted afirma que es un verdadero hijo o hija de Dios, entonces usted no debe de estar así resentido, ni enojado, ni triste, ni de ninguna manera. Pruebe que es un verdadero hijo o hija de Dios, perdonando y amando a quien le haya hecho lo peor en su vida. No hay de otra. No hay de otra. Si uno guarda resentimiento contra alguien que le ha hecho daño, está alimentando un cáncer maligno que con el paso del tiempo lo destruirá. Hay muchos que tienen cáncer espiritual, que los está carcomiendo, les está corriendo por todo el cuerpo, por toda su vida, y los está, hermanos, destruyendo. No permitamos que una raíz de amargura, como dice Hebreos 1:15, se desarrolle en nosotros, ni mucho menos en la iglesia. Creo que hemos hablado bastante, hermanos, sobre el hecho de lo que verdaderamente representa el ser hijos de Dios. Juan así nos lo muestra, para corregir a aquellos que tenían una imagen distorsionada del evangelio y del cristianismo. Gente que se identificaba con el mundo y se hacían sentir tan ungidos que esa supuesta unción no les perjudicaba el hecho de que vivieran en pecado. Eso es un error. Juan nos presenta el verdadero evangelio. El mundo lo más natural es que va a aborrecer a aquel que es un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero la verdadera evidencia de que somos hijos de Dios es en que amamos a nuestros hermanos. Y ello nos habla de que hemos pasado de muerte a vida. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Todos cerremos nuestros ojos en este momento y pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de perdonar, nos dé la capacidad de amar, nos dé la capacidad de verdaderamente evidenciar que somos hijos de Dios. Yo no sé las cosas por las que usted haya pasado, haya vivido, así como usted no sabe las cosas que yo he vivido. Pero se lo vuelvo a decir,
ni por muy pequeño, ni por muy grande que haya sido lo que hayamos vivido, eso debe de ser más grande que el amor de Cristo. Nada puede haber más grande que el amor de Cristo. Ni la muerte, ni el infierno pueden prevalecer en contra del amor de Cristo, mucho menos los errores humanos, los pecados humanos. Y yo le invito a que en esta noche usted sea libre de todo esto. Y ore conmigo diciendo: Señor Jesucristo, decido perdonar a aquel pastor, a aquella familia, a aquel servidor, a aquel líder. Menciónelo o menciónela. Si le conoce por nombre, que creo que sí, en este momento dígalo. Y diga: Señor, decido perdonarle. Ya no me quiero aferrar al dolor que me produjeron. Ya no me quiero aferrar a la venganza, a la amargura, al dolor en mi vida. Y yo decido perdonar a todos los que me hicieron daño, a los que me fallaron, a los que me humillaron, me menospreciaron. Menciónelos, a los que le hayan hecho lo que le hayan hecho. Y decida perdonarlos de corazón, no solamente de palabras, de dientes para afuera. Decida perdonarles de corazón verdaderamente. Porque está de por medio, escúchelo, está de por medio el que usted permanezca en la vida eterna o no. Señor, en este momento nos aferramos más a ti, a tu amor, a creer que eres más grande tú que los fallos del hombre. Y hoy decido perdonar. Hoy soy libre por ti, Jesús, porque acepto tu amor en mi vida. Y si tú fuiste capaz de amar por encima, de llegar a la muerte por toda la humanidad, por los peores y los más viles pecadores, ¿por qué yo no puedo perdonar a los que me han hecho daño si tengo ejemplo en ti? Mi Señor, hoy vengo a ti y te digo que tu amor me dé la capacidad de perdonarlos a todos, de volver a ti, quien eres mi primer amor, vivir en mi primer amor, quien eres tú. Hoy soy libre de la amargura, de esas raíces de amargura. Hoy soy libre de homicidio por guardar cosas en mi corazón en contra de mis hermanos. Hoy soy libre de todas estas consecuencias de dolor, de ira, de tristeza, de depresión, de enojo en contra de mis hermanos y hermanas, de mis semejantes. Hoy soy libre por el amor tuyo, Jesús, en mi vida, porque yo les perdono, como tú también me perdonaste a mí y perdonaste a toda la humanidad. Yo también hoy les perdono en tu nombre. Les perdono, Señor, en tu nombre. Oh, Señor, haz libre, Señor, a tu pueblo. Haz libre a cada persona, Señor. Si hemos bajado la mirada y la hemos puesto en los errores de los hombres, perdónanos y ayúdanos a perdonar a los que nos fallaron, a los que nos hayan hecho lo peor, Señor. En tu nombre te lo pedimos, que haya libertad en el nombre de Cristo en esta hora. En el nombre de Jesucristo, haz libre, Señor, a tus hijos y a tus hijas en todo lugar. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo.
Oh Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos. Barim hamasheri hikabasara vipa. Viarahamia eresheri hikabasheri bibibahamia. Barima hamaya sheri hikabasara bibaham. Berimaham eshe babasuka bamiaham. Beham ahumahashe hikaba. Señor, en tu nombre te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Sánanos. Sana nuestro corazón. Queremos restituir donde nos quedamos. Volver, regresar, Señor. Volver a ti, quien eres nuestro primer amor. Y realmente orar con libertad, orar con amor. Leer tu palabra, escuchar un mensaje, ya no criticando, ya no viendo errores, ya no buscando el señalar, sino a través del amor, ir creciendo verdaderamente en la libertad en Cristo. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Señor, en tu nombre. En tu nombre somos libres. Decláralo, hermano, hermana, en el nombre de Jesucristo. Somos libres por el amor con el que Él nos amó. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor ahí donde estén reunidos. Amén. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios es bueno, hermano. Yo también debo serlo. Amén. Dios es fiel. Yo también debo hacerlo. Dios es amor. Yo también debo amar. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, por una enseñanza que es fuerte, hermano, pero necesaria. Amén. Y a la vez hermosa. ¿No lo cree? Aleluya. Gloria al Señor. Iglesia, hemos terminado, ¿verdad? Me da mucho gusto ver a los hermanos que están conectados, ¿verdad? Al hermano Jorge Ordóñez, hermano, siga adelante, siga esforzándose en la gracia y siga siendo ese instrumento para que miles escuchen el Evangelio del Señor. Que el Señor lo bendiga. Asimismo, hermana Sony Bravo en Ecuador, siga adelante, no desista, no se rinda. Pídanle juntamente con nosotros que les apoyamos en oración ese denuedo y fortaleza para seguir predicando la palabra. En Canadá, hermano Peter y Neri, igual. Amén. Sigan adelante cuidando la obra del Señor. Amén. Como siervos de Jesucristo. ¿Qué decir en Londres, hermano Frederick? Ánimo. Échele ganas, Dios está con usted y el Señor lo fortalece. Amén. En Berlín con la hermana Amanda también, ¿verdad? Que el Señor le guarde y le bendiga. En Navarra, España, el hermano Juan Pedro, también que el Señor le bendiga. En Israel, el hermano Isaac también. Bendiciones, les amamos, sigamos adelante. En Austin, Texas, en California, en Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Al hermano Acuña, el hermano Santiago Acuña, en Celaya, el hermano Humberto, en Villa Hidalgo, Jalisco, hermano Nergel Lagunas y su esposa Lucrecia, ánimo hermanos también, en Nuevo Vallarta, Abel y Caro, en Estado de México, hermana Esther, hermano Eduardo, hermana Tete, ¿verdad? Sony Castro, ánimo hermana, Dios es bueno, está con usted y pronto su familia será del Señor. Amén. A mis sobrinos, la familia Vilches Macías, Claudia, David, César, un abrazo apachurrador desde Aguascalientes. Amén. Les amamos y pronto nos conoceremos. Amén. Asimismo, en Oaxaca, la hermana Tere, en Coatepec, Veracruz, al hermano Luis Antonio y Alejandra. Que el Señor me los bendiga y los levante y sigamos adelante predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. No olvidando a la amada iglesia de San Ignacio aquí en Aguascalientes, hermanos, ánimo. El día de ayer una persona más se arrimó a los pies de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Cada día, cada reunión más gente se está agregando. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué decir de la iglesia local? Iglesia local, ánimo hermanos, vamos a echarle ganas. Viene mucho trabajo, viene mucho que hacer. Y yo les animo en el Señor a que juntos lo hagamos. Amén.
Gloria al Señor. Bien, pues espero no haber olvidado a nadie, ¿verdad? En ninguna parte de donde nos han estado siguiendo en las transmisiones, a los pastores locales, ¿verdad? A mi hermano José Santos, a mi hermano Alfredo López, a mi hermano Arnulfo López también, a mi hermano Alfredo Flores en Jesús María, a mi hermano pastores, los que estoy mencionando son pastores, ¿verdad? A mi hermano Noé Hernández, ¿verdad? Su congregación, gloria al Señor. A nuestro hermano Julián González, hermano Julián, ánimo, hermano, estamos para servirles. Amén. Y bueno, también espero no olvidarme de ningún otro, ¿verdad? Les amamos en el amor del Señor. Mire, para fin de mes vamos a tener actividades preciosas que les queremos invitar en todos los países donde nos están siguiendo, ¿verdad? A que participen en estas. Se van a transmitir, que van actividades desde niños, ¿verdad? Hasta con la oración y con toda la congregación. Así que se los estaremos haciendo saber, asimismo las de mujeres. No se olviden las reuniones preciosas de mujeres. Esta reunión pasada, qué preciosa, ¿verdad? Ahí está en YouTube y en Facebook. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a cenar rico. Buen provecho, pase una excelente noche y que la paz de Jesucristo esté sobre su vida. Que la comunión con el Espíritu de Dios se haga presente a su vida cada instante. Amén. Que la bendición del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes en sus hogares y de los hogares que han salido de ustedes. Que el Señor les bendiga, les amamos y mañana jueves no se pierda la transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios. Les amamos y les esperamos el día de mañana. Bendiciones, buenas noches.